Uno de los fundamentos incorrectos es que hay hogares centrados en los padres. Hay ciertos hogares que están centrados en los padres. Un hogar centrado en los padres es aquel donde el padre se enoja o se indigna cuando los hijos no alcanzan sus expectativas. El papá o los padres tienen un alto expectativa de lo que quieren para sus hijos, de los logros que tienen que hacer, y si ellos no alcanzan, y si eso no se alcanza, los padres se enojan, se indignan. ¿Por qué tú no hiciste esto? Ellos tienden a luchar contra los hijos en vez de luchar por ellos. Y eso es un hogar centrado en los padres. Vamos a ver ciertos elementos de cada hogar. De cada hogar. Uno de los elementos de un hogar centrado en los padres es precisamente el orgullo. Cuando una familia, el padre o la madre siempre tiene la razón, jamás se equivoca, es lento para admitir sus faltas, sus fallas, y obviamente la palabra perdón nunca está en esa persona. Porque sabe tanto o quiere saber o se establece las cosas a su manera que el orgullo predomina. Nunca hay un reconocimiento. Otro elemento de un hogar centrado en los padres es el control. Espera que los hijos le obedezcan, pero el padre desobedece a la autoridad de Dios. Este padre o este hogar que se maneja orientado, centrado en los padres, siempre demanda algo hacia los hijos, que lo obedezcan de una forma, pero él no funciona como un modelo. Es aquel padre que le dice, bueno, tú tienes que leer la Biblia porque eso es importante, pero el papá tampoco lo hace. No modela, no tiene un modelo y él desobedece a la autoridad. Hijo, tienes que ser honesto, pero él en su trabajo, en su vida personal, miente. Entonces manipula, ¿cierto? Desea un control sobre los hijos que los obedezcan, pero el padre desobedece principalmente. Un hogar centrado en el padre también hay un elemento es la hipocresía. Espera que los hijos se comporten de cierta manera, pero justificando su propia conducta. Es aquel papá que dice, yo puedo hacer esto, pero tú no. Yo puedo llegar a tu momento. A mí se me justifica. Yo puedo hacer las cosas. Tú no lo puedes hacer. Cuando tú seas viejo, de hecho esa es parte, ¿no? Cuando tú seas viejo tú vas a entender por qué hace las cosas. Y lo que realmente el padre está justificando es su falta. No está reconociendo. Bueno, tú vas a entender. Cuando tú tengas tu familia, tú vas a ver que tú te vas a comportar de esta manera. Pero es un modelo hipócrita. Una de las cosas, hermanos, que debemos, sobre todo en contexto cristiano, una de las recetas para destruir tu hogar es promover algo un domingo, que tus hijos, sobre todo, vean eso, de que tú eres amable, eres cariñoso, tienes tiernas palabras, asistes ahora a Dios, pero en la semana eres otra persona dentro de tu hogar. Y eso es una vida hipócrita. Es una vida que tus hijos se dan cuenta. De una u otra manera, le estamos proyectando algo, un fundamento incorrecto. Otro elemento de un hogar centrado en los padres es que hay negligencia, hay flojera para disponer de tiempo de cada uno de los hijos. No estamos hablando de, bueno, ni modo, vamos a estar aquí y vamos a ver algo, sino ese momento donde realmente la enseñanza es directamente a los hijos. Cuando un hijo realmente tiene algo y muestra algo que es incorrecto, es como, dice, no, yo tengo que hablar, es una oportunidad de poder hablarles, es una oportunidad de poder enseñarle algo. Pero muchas veces esta excusa de estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, no nos permite o no discernimos en cómo realmente criar a nuestros hijos. Entonces hay cierta negligencia que postergamos, hay ciertas cosas que tienen más prioridades que otro lo haga. Otro punto es la inconsistencia. Hoy, de repente, el padre le da ciertas direcciones a los hijos. No, tú tienes que hacer de esta manera, pero y lo exhortas y le dices, tienes que hacer tal cosa y eso y tu tarea. Un ejemplo de la tarea. Pero el día siguiente el niño va y tiene que hacer la tarea, pero tienes que salir rápido y dice, no, deja esa tarea así, no importa.
Entonces, por un lado, le estás enseñando algo que debe hacer, pero por otro lado, le estás como sobrepasando sobre lo que debía hacer. Entonces, hay cierta inconsistencia en la crianza. Un día le dices algo, un día no le dices algo. Un día, de hecho, una parte de la inconsistencia, y muchas veces pasa cuando los padres dicen, te voy a disciplinar, fulano, o te voy a castigar por esto. Y de repente el niño vuelve a hacer eso y como estás ocupado, como hay cierta negligencia, no lo haces, sino que lo dejas pasar y lo asumes como una cosa olvidada. Entonces hay cierta inconsistencia y eso realmente es una responsabilidad que recae en los padres. Otro elemento de un hogar centrado en los padres es el egoísmo o se centran en sí mismos. Todas las decisiones del hogar y las elecciones se encuentran basadas en los padres. Lo que el papá diga, lo que la mamá diga, y ese es su deseo, ese es lo que él plantea. Ni siquiera, y si bien el padre es responsable, el padre es la autoridad del hogar, muchas veces se encima a sí mismo. El padre dice, yo quiero hacerlo de esta misma manera y piensa primero él en sus placeres, en su convicción, a pesar o sin importar a lo que sus hijos o el modelo que puede estar dando para sus hijos o para su esposa. Otro elemento es la impaciencia. Y yo debo reconocer, muchas veces este elemento para mí ha sido un área donde yo he tenido que trabajar. Sobre todo cuando le enseñas a mis hijos. Y de repente tú le enseñas algo a tus hijos y quieres que lo haga ahora. Pero hay algo donde vienes y dices, los padres, la idea es que quiero que mi hijo haga esto y yo lo quiero que lo haga ahora. Oye, te mandé que hicieras esto. Te di esta instrucción de cómo debes comportarte y tienes que hacerlo ahora. Y eso realmente es una satisfacción de que como padre quieres tener. Y realmente es el hogar, lo que estás teniendo es centrado en el ideal del padre y no en el fundamento correcto. Otro elemento que vemos que en un hogar centrado en los padres son las expectativas. El niño que tiene que hacer o convertirse en todo lo que el padre espera o todo lo que el padre no pudo ser, ¿no? Entonces viene y tú tienes que, tienes que ser profesional porque todos en tu familia son profesionales y debes ser profesional. Yo no permito fracasados en mi familia. Y te das cuenta, es como la expectativa que el padre tiene, o que la madre también puede tener, en lo que el niño debe hacer y convertirse. Otro punto, y este es como uno de los más común, es la idolatría. Tiene que ver mucho también con las expectativas. Los padres hacen los deseos de su corazón más importantes que agradar a Dios. Todos sus deseos va por encima. Y viene padre y dice, bueno, yo trabajo todo el día. Y yo lo que yo exijo es comodidad. Yo exijo es que quiero llegar a mi casa a descansar. Yo quiero llegar a mi casa realmente, yo trabajo todo el día, 8 horas, 2 horas, y lo que yo quiero es que a mí se me permita descansar. Y los hijos, obviamente, que obedezcan. Si yo los llamo, que lo hagan. Y eso, en cierta parte, es una satisfacción que tú quieres, una comodidad que tú quieres. O por otra parte, o mejor dicho, antes de preguntarle lo de la tría, tú debes saber si tienes un corazón idólatra. Una de las cosas, y eso ya lo vimos en los estudios anteriores, es preguntándonos, ¿cómo respondes cuando tú no obtienes algo que tú quieres? Cuando tus hijos hacen algo, tu esposa hace algo, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos ante eso? ¿De una manera correcta o incorrecta? Otra pregunta, si realmente estaríamos teniendo un ídolo en nuestro corazón, es si estaríamos dispuestos a pecar para obtener lo que nosotros queremos. Y eso, lo que se forma allá es un deseo y un corazón idólatra. Entonces hablamos de la comodidad. El padre llega, yo trabajo, hago todo esto y yo exijo cierta comodidad que se me debe garantizar, que se me debe dar por el rol que yo hago o por las cosas que yo hago, por los trabajos. El respeto. Mira, mucha gente dice, el papá dice, la mamá dice, tú tienes que respetarme.
tú tienes que, porque yo soy tu papá. Si vamos a las Escrituras, el Padre, Dios le ha dado la autoridad a los padres. Él no tiene que exigir la autoridad. Él no tiene que exigir autoridad porque la autoridad ya fue dada por Dios. Él lo que debe es ejercerla. Pero muchas veces esto se exige o se ve de una manera incorrecta. Entonces, el respeto demandado de una manera incorrecta se transforma en un corazón idólatra. Argumentando, yo merezco esto, yo esto, y por eso yo te exijo ciertas cosas. Por la apreciación, oye, es que tú no consideras todo el día que yo trabajo, tú no consideras todo lo que he hecho por ti, y empiezas a reprocharle eso a los hijos, y realmente lo que estás es teniendo un corazón, tú no sabes lo que yo trabajé para pagarte los estudios, para pagarte la universidad, para hacer esto, y tú deseas cierta apreciación o cierto trato especial de tus hijos hacia tu persona. Y es precisamente eso. Otro ídolo en el corazón de los padres puede ser el éxito, que los niños deben ser exitosos. Tienen que estar a la altura, tienen que estar como siendo mejores estudiantes, mejores académicos, mejores en todo. Pero eso realmente es un deseo del padre. Y muchas veces llevado por lo que se escucha de otros padres, y tú quieres que tus hijos como que alcancen eso, como no, y ya aprendió a leer, sí, y este no aprende a leer, y ¿a qué edad tiene que aprender a leer? Sí, entonces no, vamos, y lo fuerza, y vamos, y tenemos que aprender a leer porque a los 4 años hay que leer, para los 15 hay que escribir y eso. Entonces el padre, la motivación realmente es como alcanzar o superiorizarse. Pero lejos de eso, realmente está lo que nosotros podemos enseñarle a nuestro hijo, es el temor al Señor. Los niños deben hacerlo, deben estudiar, deben esforzarse, es su responsabilidad. Pero lo que estamos viendo acá es lo que motiva a los padres realmente. Si el éxito o espiritual, oye, fulano está leyendo la Biblia, o la persona tiene un devocional, o es más espiritual, y tú de una otra manera lucha eso con tu corazón porque tus hijos no hacen esto. Ocupacional, y por ende el control. Hay un deseo que tú como papá o como padres, mamá y papá, desean tener el control de tus hijos. Lo controlas desde pequeño y aun cuando se fueron del nido, lo sigues controlando. Y eso en otra manera es parte de un corazón idólatra centrado, precisamente un hogar centrado en los padres. Entonces, ese es uno de los modelos, un fundamento incorrecto, el hogar centrado en los padres. Y el otro lado, tenemos el hogar centrado en los hijos. Un hogar centrado en los hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Es un hogar es aquel donde el hijo crece y se le permite comportarse como que si la casa entera, padres, hermanos y hasta las mascotas, existirán con un solo propósito, que es agradarle a él. Como que el hijo, cuando nace, sobre todo el primerizo, ¿no? Es como él es el centro. Ahora él es el que nos dirige. Por él es que hacemos todas las decisiones en base a los hijos. Y vamos a ver ciertos también elementos de cómo luce un hogar centrado en los hijos. Una de las cosas es que el niño peca claramente y los padres permiten que se salgan con la suya. Es donde no hay consecuencia, no hay autoridad de los padres, sino que el niño hace lo que le da la gana. Los niños vienen y de repente le da una bofetada, y el papá lo que hace es reírse, mira, me pegó, que está creciendo, ¿no? Y se justifican eso. Y el niño peca claramente, tienes berrinche, o de repente estás en la adolescencia. Y cierran su puerta. No, es que entró en una etapa donde es difícil comprenderlo, donde realmente yo fui peor. Más bien él no es tanto como yo, porque yo fui peor que él. Entonces le justificas, es donde no hay consecuencia de sus acciones. Otro elemento es la manipulación. El niño reacciona en ira
encerrándose en sí mismo, grita o llora por obtener lo que quiere. Y es una manipulación. Muchas veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces, no sé si les pasa o no, me pasa. Es que de repente estoy en una reunión, estoy con algo y mi esposa está ocupada y allí es donde los niños empiezan a hacer algo y eso, porque saben que los papás no están cerca, la autoridad como que empiezan y ellos empiezan a hacer desastre. Y ellos aprovechan y dicen, no, y empiezan a airarse, empiezan a pelear, se encierran, gritan, lloran, porque quieren obtener lo que quieren. O empiezan a manipular y dicen, o fulano me pegó, o se caen y empieza una manipulación terrible con tal de persuadirte. Y al final logran lo que quieren. Y eso se ve desde temprano, desde muy pequeño. Otro punto, otro elemento de un hogar central de los niños es que el niño obtiene cualquier cosa que desee. Todo es para el niño, no para otros. El egoísmo. De repente vas, ¿no? Y está el niño y tiene la situación, está en una sala, hay muchos juguetes, entra un niño y el niño, hay muchos juguetes, o hay 3 juguetes y hay 2 niños. ¿Y cuál que hace lo que normalmente? Agarra los 3. No, y son míos. Y él, ok, bueno, dale uno. No, y él quiere, y teniendo el otro, él quiere otro, porque en su corazón está el egoísmo. Él obtiene cualquier cosa y nosotros como padres fallamos cuando nosotros vemos esa actitud y lo permitimos. Y ese egoísmo sigue creciendo, ese pecado sigue desarrollándose en su corazón, como que si él es el dueño de las decisiones y de las cosas que él desea, de cualquier cosa que desee. Otro elemento es que sea demandante. El niño insiste que las cosas sean hechas a su manera y cuando él quiera. Cómete la ensalada. No quiero. No. Y de repente, ¡buah!, te lanza la ensalada. Sí, pobrecito, es que sí. Vamos a licuársela mejor. Vamos a hacerlo de otra manera. Es porque él demanda. No, yo quiero comer es esto. Y de repente le sirves eso. No, ya yo no quiero eso, quiero otro. Y tú, bueno, vamos a hacerle otro. El niño se centra en quien dirige, quien demanda y quien quiere dirigir el hogar. Otro elemento de un hogar guiado por los niños es que el niño se convierte más importante que el cónyuge. Y esto es garrafal. Eso es garrafal, hermanos. Lo que vimos al inicio de los estudios anteriores, el diseño de Dios es que la esposa esté unida al esposo. Ellos son lo principal. Los hijos, lo primero es Dios, el segundo es tu cónyuge y el tercero vienen los hijos. Los niños se van, los niños se casan. Ellos van a crecer. Tu pareja va a estar contigo toda la vida hasta que estés de vida. Ese es el diseño de Dios. Entonces, tu prioridad debe estar basada en la persona que Dios te dio, no en tus hijos. Muchas veces en mi experiencia ha pasado de que cuando mis hijos de repente llegan a una etapa pequeña, ¿no? Que dice, yo quiero dormir contigo, papá. Y al principio, ok, uno se acuesta la primera noche. Bueno, está bien, se acuesta con ellos. Se quedan dormidos, no, más. Y de repente, bueno, la segunda noche, otra vez. Y no, llega una etapa donde dice, no, hijo, este es su cuarto. Yo tengo que dormir con su mamá. Porque es mi prioridad. Entonces, muchas veces los padres le dan rienda suelta. Sí, no, es que me pidió esto, es que pobrecito. Y lo que estás haciendo es priorizando, cambiando el orden que Dios ha establecido. Otro punto es que el niño no tiene responsabilidad. Los padres hacen todo para el hijo. Llegan, imagínate esta situación, siempre eso sucede, lo que el niño va y hace desastre y voltea todos los juguetes. Y tú vienes y le dices, fulano, recoge los juguetes, ordena, y le empieza a cantar, a guardar, como para alentarlo. Y al final no lo hace. Ay, Dios, es que este niño no obedece, y empiezas tú a recogerlo. Arregla tu cuarto, no lo arregla. Y pasa 1 o 2 días y no cumple su responsabilidad y no la entiende. El niño no tiene la responsabilidad alguna. Ponga la mesa, no la pone. Ay, bueno, no lo hice, lo voy a hacer yo porque pobrecito, él se le olvida todo. No, nosotros, es un hogar centrado en los hijos. Ellos hacen lo que quieran
Y nosotros como padres debemos delegar las responsabilidades, a pesar de la edad. O sea, si está en una edad chica, 5, 4, 3, 5 años, él ya puede recoger los juguetes. Si lo saca los juguetes, él lo puede volver a poner en la caja o en el sitio. Si está más grande, él puede poner puede poner la mesa, puede barrer, puede limpiar. Pueden hacerlo, pero muchas veces los padres no ven eso y no les genera la responsabilidad de sus hijos, que el día de mañana, las consecuencias, cuando le toca trabajar, ¿qué va a hacer? No va a querer trabajar, porque no ha tenido ciertas responsabilidades de pequeño. Todo se le ha hecho fácil. Y eso es un hogar realmente que es fundamentado en una enseñanza incorrecta. La comunicación. El niño le dice a los padres lo que quiere hacer, como que si él fuera igual o tuviera el cargo. Papá viene y dice, vamos de vacaciones a tal cosa. O de repente los padres están hablando y el niño, ¡pum!, salta y se mete. Y, sí, di fulano. Y le presta atención, sí, es que él es muy participativo. Es que él es muy, y empieza, no, es que él le encanta, sí, sí, a ver, y un momentico, están hablando los adultos, están hablando, no interrumpa. El niño debe entender que él no es el centro, que él no tiene, es igual, él puede comunicarse, pero espera un momento, mamá está hablando, espera un momento, papá está hablando. Él no tiene el cargo, él no tiene la igual de responsabilidad, ni el diseño. Otro punto es que que los padres hacen todo lo que puedan hacer para no ofender a su hijo. Y esto aplica mucho en las crianzas. Hablamos hoy de las crianzas respetuosas. Fulano, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta cuestión de como que no, yo no le puedo decir esto para no traumarlo. No le puede decir, no, al niño no se le dice que no porque se trauma. Y el niño va con un cuchillo al otro hermano a jugar con él. Es que no se le puede decir que no. O está jugando en el balcón. Cuidado, no puedo decir la palabra no porque lo puedo traumar y no quiero causarle cierto deterioro en su crecimiento. Entonces, él nunca hay que ofenderlo. Miren, una de las cosas que vemos en la Biblia precisamente sobre la ofensa, sobre la falta de discernimiento y la falta realmente, si ustedes ven lo que pasó con el rey David. El rey David tuvo un hijo donde la palabra misma dice, y también con Elí, el rey David no corrigió a su hijo, donde Elí dejaba que sus hijos hicieran lo que le dieran la gana, y él veía. De hecho, hay un pasaje que dice que David ni siquiera estorbó el corazón de su hijo. O sea, nunca hubo una reprensión, porque no quería ofenderlo. Entonces, esos son ciertos hogares que hoy en día es muy común, o tipos de hogares o paternidad que se ven dentro hoy en día. Lamentablemente también ha escabullido o se ha filtrado dentro de unos hogares cristianos. Entonces, el punto es, ¿cuál es el fundamento correcto? Lo primero que debemos entender es que los hijos es un regalo del Señor. Nosotros, si tú te preguntas, tú dices, tú no elegiste a tus padres, ¿cierto? Dios te dio a tus padres. Y así exactamente es como es el diseño de Dios. Cada hijo, la palabra dice que es un regalo, es un don del Señor. Un don del Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Otro punto del fundamento correcto es que cada padre es mayordomo de su hijo. Y déjame explicarte esto. No es que vas a servirle, no, la Biblia dice no es que tú le vas a servir a eso. La palabra aquí mayordomo quiere decir como administradores, buenos administradores, buenos gestionadores. Entonces, la Biblia en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Igual el contexto es precisamente hablar sobre el liderazgo, sobre cómo establecerlo. Es que ser administrador, nosotros, los padres, son los responsables de administrar correctamente a los hijos. Sobre todo el padre, el papá, debe pastorear a su familia, a su hogar. Entonces debe ser un mayordomo. Un mayordomo es un administrador. Tiene una responsabilidad dada por Dios a quien debe rendir cuenta.
a quien debe rendir cuenta. Cada padre está bajo el señorío de Cristo como nuestro creador y redentor y rey. ¿Se acuerdan en los estudios pasados? Vimos que Dios, está Dios con la cabeza como principal, luego está Cristo, luego el Padre, luego la esposa. Ese es el diseño de cómo está bajo nosotros el señorío de cada uno de los fundamentos. La paternidad es una gran oportunidad de discipulado. Voy a terminar con estos pasajes. Jueces 2, del 6 al 15, dice: después que José despidió al pueblo, obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los salteadores, que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque donde quieran que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor le había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces, mira lo que está pasando acá. La primera generación que salió de Egipto hacia la tierra prometida, esos padres que salieron, ellos fallaron en la crianza de sus hijos. La primera generación que dice, no conoció al Señor. Estos padres vieron al Señor en Deuteronomio 6, ves cómo ellos salieron allá, vieron las plagas dadas por Dios, vieron cómo el Señor los sostuvo, vieron cómo se abrió el mar, cómo pasaron todos, no se mojaron, increíble, y ellos vieron todo eso. Cuando iban al desierto había una nube que los cubría, los tapaba el sol, y en la noche había una columna de fuego que los iluminaba y le daba calor. Toda esta generación vieron eso. Fueron una tierra donde ellos no la trabajaron, no la poblaron, y estaba para ser habitada. Dios se la había entregado. Una tierra fértil. ¿Y qué sucedió? Fallaron en su paternidad. Fallaron en decir las obras que el Señor había hecho por ellos. Fallaron en poder ser de aprendizaje a sus hijos. Mira lo que dice Paul Tripp en su libro Una edad de oportunidad. Dice, deja que las palabras hagan mella, hablando de este pasaje. Debe hacer mella en nosotros. La primera generación de los hijos que crecieron en Palestina no conocían a Dios y no sabían las cosas maravillosas que había hecho para liberar y sostener a su pueblo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo es que los hijos de los israelitas no conocían del Señor? ¿Cómo es que no sabían acerca de las plagas, del mar rojo, del monte Sinaí, del agua de la roca, del maná del cielo? ¿Qué salió mal? ¿Cómo es que los hijos de los israelitas crecieron cómodamente adorando a otros dioses? ¿Acaso era falla de los profetas de Israel? ¿Era falla de Moisés? ¿Fueron los sacerdotes negligentes? No, el error no estuvo allí, dice Paul Tripp. La falla fundamental fue que la familia falló en no hacer lo que Dios había mandado que hicieran. Sigue diciendo, cuando Israel se estaba preparando para entrar a la tierra prometida, Dios separó tiempo para hablar acerca de su propósito para la familia. Deuteronomio 5, Dios establece todo lo que es la ley. Deuteronomio 6 es cómo deben conducirse. Y Dios separó tiempo para hablar acerca de sus propósitos para la familia. En Deuteronomio 6 levanta el registro del plan de Dios para la familia. Dios dice esto esencialmente: he diseñado la familia para que sea mi comunidad primaria de aprendizaje. No existe un mejor contexto para enseñar las verdades que necesitan ser enseñadas para que la gente viva de la manera como debe vivir. Dios dice, ustedes viven con sus hijos
están allí cuando se acuestan, están allí cuando se levantan, están allí en todo tiempo, están allí durante los días, durante muchos días de sus hijos. Enséñenles a sus hijos, la familia, es que es un salón de clase. Hoy en día, ya para cerrar, y por eso les decía, hay como cierta cultura de que mientras los hijos estén más ocupados fuera de la casa, mejor. Y al contrario, tú debes tomar cada instante, porque están siempre contigo. Cada instancia es un momento de aprendizaje, de llevarlos al Señor, de estorbarlos con la palabra y guiarles a conocimiento del Señor. De nada nos sirve, hermanos, tener hijos exitosos, criar hijos exitosos en todas las áreas, si realmente su corazón está alejado del Señor, si realmente no conocen al Señor. Y ese debe ser fundamental en nuestras mentes. Y como les decía al inicio, no solamente esto es algo que tiene que ver para los padres principalmente, sino tú joven que te estás preparando, o tú persona soltera que puedes aconsejar a otro, precisamente estás aconsejando el diseño de Dios. No nos da tiempo para terminar esto. Vamos a terminar próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a ver los elementos que están centrados en un hogar centrado en Dios. Y cómo realmente estamos llamados, tú y yo, a poder ser defensores de la verdad y promover esta verdad. Oremos. Padre, gracias una vez más por este bendito tiempo, por tu palabra, Señor, principalmente, que nos fue dada, revelada de una manera especial. Y agradecemos, Señor, por tu obra en la cruz que nos dio acceso y nos dio el entendimiento correcto a entender su palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Dios, que nos des el discernimiento, la fe y la convicción correcta para vivir conforme a tu verdad, sobre todo en estos temas que son tan críticos y fundamentales hoy en día, que es sobre la familia y la paternidad. Gracias una vez más por tu palabra, que nos guía de una manera sencilla y práctica de cómo debemos vivirla y cómo debemos criar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. No podemos hacerlo solos, pero gracias porque nos dio su palabra, nos dio su espíritu, nos dio la iglesia, nos dio todo lo necesario para nosotros poder caminar y vivir conforme a ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.